empezar la clase y vamos a empezar con esto, ¿no? Nos acordaremos que la anterior clase habíamos visto este modelo normal, ¿no? Y habíamos visto con todas sus aplicaciones para esta parte de aquí, para el modelo sencillo, ¿no? Sin alterar nada. Luego habíamos visto el modelo con capacidad. Y para aplicar esta otra parte tenemos este otro ejercicio de aquí, ¿no? En el que nos están diciendo de que los costos de almacenaje del transporte están desequilibrados, entonces vamos a resolver esto. Y después de esto vamos a ver el modelo de transporte con transbordo. Tal vez es semejante al ejercicio que han resuelto con el INGE, porque este es uno de los más clásicos para empezar a resolver, ¿no? La diferencia es de que nosotros lo vamos a resolver con el Excel. Entonces va a valer la pena porque nosotros siempre vemos, ¿no? Esos detalles. Entonces lo más importante. Ahora, me esperan un momentito, por favor. Eh, un momentito, por favor. Estoy viendo un mensaje importante. Bueno, un momentito, por favor. Pam. Listo. Listo, ahora sí. No, entonces dentro de este modelo de transporte nosotros vamos a ver de que de inicio parece que aquí tenemos un valor de 2200 y luego aquí tenemos otros valores que sumados nos dan un valor de 2200. Aparentemente a un inicio parece estar equilibrado, ¿no? Pero luego nos vamos a ver cuál es el comportamiento de este tipo de ejercicios y cómo es que estos se van colocando dentro del Excel, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos importa para poder ver una solución? También podemos hacer lo mismo en el Tora, ¿no? Vamos a ver cómo nos va de tiempo. Entonces vamos a agarrar este primer ejercicio, ¿no? Vamos a decir todo esto de aquí, vamos a ir borrando algunas cosas justamente para evitar trabajar con lo que ya está en pocas palabras resuelto, ¿no? En esta imagen. Lo primero que vamos a empezar a borrar va a ser esto de aquí, el valor de z que sale, esto también que dice que es la tabla óptima. Luego vamos a borrar toda esta parte de aquí, esta parte de aquí también, ¿no? Para que no nos interfiera. Ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo? En este problema de transporte determine la distribución óptima para un costo mínimo. Es algo normal ya, sabemos que siempre nos van a pedir este costo mínimo, ¿no? Los costos de almacenaje en el transporte desequilibrado no tienen costo, ¿no? Esto es un dato muy importante. La demanda en el destino 1, o sea, la demanda de esto de aquí que es 150, debe enviarse desde la fuente 4. Y aquí yo me fijo en mis fuentes y esta es mi fuente 4, tiene estos 150. Entonces vamos a restringir a que este valor de 150 pase sí o sí por aquí. Y eso lo vamos a restringir dentro del Excel, ¿no? Entonces eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber. Bueno, entonces podemos empezar a plantear esta tabla, ¿no? Primero vamos a decir que tenemos un 4 por 3, nos vamos a ir al Excel. Uy, me van a disculpar. Vamos a abrir una nueva hoja. Aquí tenemos un 3 columnas por 4 filas, ¿no? Entonces tenemos 2, 3, 2, 3, 4. Entonces esto de aquí yo le voy a cambiar el formato para que tenga un alto de, si esto es 14, para que sea 40 y así podamos tener algo que sea más o menos cuadradito, ¿no? Entonces vamos a rellenar todos los bordes, todo lo que va a estar aquí adentro se va a encontrar en la parte superior derecha y lo que vamos a empezar a hacer va a ser llenar estos costos o fletes, ¿verdad? Tenemos 5, 1, 0, luego tenemos 3, 2, 4, aquí es 0, aquí es 0, 4. Luego tenemos 7, 5, 2. Luego tenemos el valor de 9, que es aquí donde va a venir el valor. Y aquí tenemos finalmente 0, ¿no? Luego aquí tenemos en las ofertas 200, 100, 150 y 150. Dos veces 150. Listo. Tenemos luego en las demandas 2 veces 150 y 100.
y aquí 150, ¿verdad? Entonces la forma más rápida de verificar si es que el transporte está equilibrado o no es hacer una sumatoria y nos fijamos de que hay una discrepancia de 200 unidades, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da a entender de que el transporte está desequilibrado. Nos están faltando 200 unidades. Y esas 200 unidades tienen que crearse en una nueva columna, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un marcado un poco más gruesito, ¿no? Para dar a entender de que esto de aquí son las nuevas celdas que se están creando, ¿no? Entonces, una vez hayamos creado esta nueva, como dice aquí, ¿no? En el ejercicio, que son los nuevos almacenes donde va a llegar el transporte para que se satisfaga, ¿no? La condición de que está desequilibrado, podemos decir de que los costos de almacenaje en el transporte desequilibrado no tienen costo. Entonces, podemos decir de que todos los valores que van a entrar aquí van a ser cero, porque nos están diciendo de que no se tiene ningún costo, ¿no? Y ahora, ¿qué valor va a venir aquí? Justamente el que nos está faltando. Nos está faltando 200 para que el transporte sea equilibrado. Entonces, si nosotros agarramos esta fila y hacemos la suma, ahora sí podemos decir de que ahora sí, el transporte se encuentra equilibrado. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. No puede que hayan ejercicios en los que en el enunciado nos digan que el ejercicio está desequilibrado, el transporte está desequilibrado o está equilibrado, ¿no? Entonces, la primera verificación que siempre tenemos que hacer es esta, darnos cuenta que si está o no, y si está desequilibrado, pues tenemos que hacer este ajuste. Ahora, exclusivamente en este ejercicio nos dice de que estos nuevos almacenes no tienen costo. Pero puede que en otros ejercicios les digan, ¿no? El costo de almacenaje del transporte desequilibrado es de 2 unidades, ¿no? Entonces a cada uno de estos iría 2, o nos pueden decir que es 1, etcétera, ¿no? Entonces en este caso vamos a asumir que es 0. Bueno, no estamos asumiendo, nos están dando ese dato, ¿no? Entonces ya tenemos, por así decirlo, ya el transporte equilibrado, sabemos cuántos orígenes y cuántos destinos tenemos. Entonces, para empezar a resolver con el solver, sabemos que primero tenemos que agarrar una primera casilla, la cual va a ser la de la primera iteración, ¿verdad? Y aquí luego nosotros vamos a colocar la fórmula de suma producto que ya conocemos. Habíamos dicho que para resolver por el solver tenemos que duplicar en características nuestra tabla, ¿verdad? Teníamos que duplicar en características nuestra tabla, de un estilo de línea normal, y vamos a marcar todos los bordes, ¿no? Tal y como estaba hace rato. Ahora, dentro de esta tabla sabemos que tenemos que hacer una sumatoria de todos los valores en fila y también en columna. Esto ya lo habíamos explicado en la anterior clase, porque es que se hace esto, ¿no? Porque el solver lo que va a hacer es iterar estos valores exactamente en esta celda. Ahora, ¿qué es uno de los parámetros más importantes aquí? Y enseguida lo vamos a restringir. Porque acuérdense de que estos 150 de aquí, que voy a pintar con un color crema, se tienen que enviar desde este origen. Es decir, de que aquí van a ir esos 150 sí o sí. Esa es la condición del ejercicio, ¿no? De que la demanda en el destino 1 debe enviarse desde la fuente 4. Si esta es mi fuente 4 y este es mi destino 1, estos 150 tienen que estar aquí y se tienen que mantener constantes. No podemos cambiar. Es decir, de que esta fila y esta columna se están satisfaciendo en una sola vez y no tengo que volver a hurgar este valor, ¿no? Porque yo sé de que mi condición es que justamente tengo que satisfacer con 150 a 150 de aquí. Entonces es un parámetro muy importante del que nos tenemos que acordar. Lo vamos a poner como restricción luego. Ahora, el valor de nuestra primera iteración, como vamos a hacer una suma producto de ¿qué habíamos dicho en la anterior clase? De todos los fletes o costos, vamos a incluir el transporte desequilibrado. Y esto tiene que venir acompañado de punto y coma, que va a significar la multiplicación de las dos matrices. Nos va a dar un valor inicial de 0, porque si aquí es que tenemos valores, aquí también se van a multiplicar por esos datos.
Un dato muy curioso igual es de que aquí no tenemos una capacidad, es decir, que no nos están diciendo que máximo tienen que pasar 100, 150 unidades por cada nodo. Entonces estamos libres de eso, ¿no? Bueno, entonces ahora nos podemos ir, una vez que ya tenemos determinada la fórmula que va a actuar sobre estas dos matrices, tenemos nuestra matriz duplicada, donde aquí van a venir las capacidades. Podemos irnos al solver. Vamos a ir a la parte de datos, nos vamos al solver. Sé que voy a encontrar la primera iteración, entonces voy a hacer con máximo. Me fijo de que la celda objetivo sea la indicada, me dice de que es el H12, eso está bien. Y cuando me pregunta cuáles son las celdas de las variables que van a cambiar, voy a seleccionar todo esto. Presiono el botón Enter y voy a agregar ahora mis restricciones. Aquí es donde nosotros vamos a agregar ese nuevo parámetro, ¿no? Vamos a decir de que toda la oferta a un inicio tiene que ser igual a la oferta, no, la oferta de las capacidades o costos va a ser igual a la oferta de las capacidades. Agregamos, uy, se me colgó un ratito, y de igual forma hacemos con las demandas, ¿no? Decimos que la demanda para los costos tiene que ser igual a la demanda para las capacidades, ¿no? Entonces ahora vamos a agregar una nueva restricción y vamos a decir de que esta casilla de aquí tiene que ser igual, ¿no? A esta casilla de aquí, es decir, a 150, o podríamos decir que sea igual a 150 de forma directa, ¿no? Podríamos hacer esto o también podríamos decir que sea igual a esto. Es igual, porque el valor es 150, la casilla vale 150. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos obligando a que este nodo en específico se satisfaga con este valor. E indirectamente estamos cumpliendo, ¿no? Con esto. Entonces, simplemente saber usar el solver o todas las herramientas de las restricciones a nuestro favor. Agregamos esa restricción y cancelamos. Ya tenemos agregado tanto el valor de las ofertas como de las demandas. Hemos restringido el valor de 150 para ese nodo. Vamos a mantener presionado aquí el ticket en convertir las variables sin restricciones en no negativas. Y vamos a dar a escoger el método de solución como simplex de linear programming. Ahora, una vez que ya hayamos hecho eso, vamos a darle al solver y nos dice de que el solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces le damos a aceptar y nos fijamos que evidentemente este valor de aquí es 150. Justo por la restricción que nosotros hemos planteado hace un momento, ¿no? Entonces algo que nosotros podemos decir, ahora yo que sé que este es el valor de mi primera iteración, voy a cambiar la fórmula por 2350. Y esta es la tabla, ¿verdad? Se tienen que acordar, ya les he explicado en clases igual que cuando ustedes vayan a copiar esta tabla, me van a disculpar si soy muy exigente explicando esta parte, pero es el error que siempre cometen cada semestre. Esta es la tabla solamente de capacidades. Aquí está la tabla de fletes. Es como colocar todos estos valores aquí arribita, es decir que estos valores de los fletes o costos tienen que venir aquí, ¿no? Si aquí ya era 5, 1, 0, entonces aquí viene 5, aquí viene 1 y aquí viene 0, ¿no? Entonces no se olviden, por favor, cada que vayan a hacer eso en sus tablas, entonces nosotros sabemos de que aquí nos van a dar un valor de Z de 3250, ¿no? Y eso le podemos colocar aquí en términos de dinero o también de unidades de transporte. Ah, no es 2350, me van a disculpar. Z es igual a 2350. Y esto puede ser en unidad monetaria o en términos de unidades de transporte. No, muy importante que no se olviden copiar estos valores de aquí, que son los costos o fletes, que es lo más importante en pocas palabras, ¿no? Ya sé cuánto sale el valor de mi primera iteración, ahora vamos a sacar el de la tabla óptima, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una suma producto de estas dos matrices. Perfecto, ¿no? Entonces ahora ya sé que me está saliendo esto a un inicio porque yo lo sigo manteniendo en maximización. Ahora, ¿qué es una de las cosas más importantes? Que cuando nosotros vayamos a calcular el mínimo, este valor de 150 de aquí tiene que seguir manteniéndose aquí. Este valor de 150 está restringido a que solo pase por este nodo, ¿no? Porque es lo que nos dicen a un inicio en el ejercicio.
Antes de entrar con el solver, seleccionamos la casilla donde se encuentra nuestra fórmula, nos vamos a la parte de datos, vamos a solver, y lo único que tenemos que cambiar ahora es que en vez de calcular un valor máximo, vamos a calcular un valor mínimo. Entonces ahora le damos al solver, el contenido de la celda debe ser una fórmula. Sigue seleccionando la anterior. Entonces ahora vamos a seleccionar esta casilla y le vamos a dar a resolver. Entonces nos dice de que Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, le damos al botón de aceptar y ahora fíjense qué es lo que ha pasado. El valor de aquí se sigue manteniendo, no ha cambiado, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas que tiene el Excel y más que todo el Solver del dicho programa, porque en el Tora nosotros no podemos restringir esto. Tampoco podemos restringir a que pase por cada nodo más de tantas unidades. Entonces esa es la aplicación neta del solver en el Excel. Podemos ver de que nos sale un valor de 1500 y hace rato ya teníamos la chanchullita, ¿no? Aquí que nos decía que el mínimo Z salía 1500. Justamente igual que se había agregado otra columna y que aquí lo que se tenía que agregar era 200. Y así es como se resolvía esto, ¿no? Entonces lo que faltaría ahora sería hacer la distribución óptima, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es copiar esta parte de aquí, ¿no? Que es muy importante. Y también vamos a copiar el valor de Z. Vamos a decir que aquí tenemos un valor de 1500 y tenemos esta tabla. Pero lo que nos falta es hacer, que habíamos dicho, una distribución óptima con esta tabla, que es realmente donde termina el ejercicio. Ahora aquí muchos me preguntarán, ¿no? ¿Hay que considerar el lote ficticio a la hora de hacer la distribución? Sí hay que hacer. Bueno, ficticio no es, sino que esto simplemente se está creando, es como que un almacén así, ¿no? De última hora, donde tú tal vez le llamas a un amigo, oye hermano, necesito dejarte unas cuantas cajitas, ¿se puede? Como es tu amigo, no te va a cobrar, por eso es cero, digamos, ¿no? Entonces así de última previsión, así de último momento. Entonces vamos a seleccionar, creo que alguien activó su micrófono, alguien quería hacer una consulta o estaba escuchando mal, creo que sí. Bueno, está bien, ¿no? Entonces esa sería la última previsión, ¿no? Un lote de almacenes creados a última hora que nos pueden salvar en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces lo más importante es que nosotros podamos traducir esta tabla en esta distribución. Entonces estas van a ser los de origen y aquí luego vamos a tener los de destino. Listo, entonces tenemos los 4, aquí tenemos el que es el 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4. Lo mismo para el otro lado y aquí. Ahora, ¿qué es también más importante? Colocar las ofertas, ¿no? 200, aquí es 100, aquí es 150 y en este último también tenemos el valor de 150. Ahora con azul vamos a colocar los destinos que son 150, 100, 150 y 200 como último. Listo, entonces tenemos que empezar a leer lo que viene siendo, ¿no? Desde origen hasta destino. Entonces vamos a decir que desde 1, ¿no? Que estamos saliendo con 200, vamos a enviar a 250 unidades. Y para esto vamos a hacer cada uno con un color diferente para que así no nos podamos perder. Entonces desde el nodo 1 hasta el nodo 2 estoy mandando 50. Aquí vamos a colocar 50. Perfecto. Ahora me fijo que estoy mandando desde el nodo 1 hasta el nodo 350. Entonces aquí con el mismo color vamos a hacer esa verificación. Ahora verificamos, ¿no? Estamos con 200, está saliendo 50 más 150, la suma es 200. Entonces esto está bien. Ahora vamos a agarrar el color rojo y vamos a decir que desde el nodo 2, por ejemplo que es este, vamos a enviar al nodo 2 de destino otras 50 unidades, ¿no? Pues vamos a colocar aquí que es 50. Me fijo y hay un destino más que es hasta el nodo 4, ¿no? Entonces desde 2 hasta 4 vamos a mandar otros 50. Y ahí quedaría, ¿no? Me fijo cuánto está saliendo, es 100, 50 más 50 es 100, entonces está verificado.
agarro otro color, me sitúo en el nodo 3 y me fijo que desde aquí solamente se está enviando una sola vez hasta el nodo 4. Entonces yo me fijo aquí, me fijo que este es el nodo al que tenemos que enviar y coloco el valor de 150. Entonces está saliendo 150, tenemos 150 llegando a un nodo, entonces está ok. Por último, tenemos que fijarnos que desde el origen 4, desde este nodo de aquí, se está enviando las 150 unidades a 1 y justamente era el valor que nos faltaba. Entonces vamos a trazar una flecha por aquí y vamos a decir que es 150. Está saliendo 150 y tenemos 150 en el origen, entonces está verificado. Y hemos verificado todo lo que vendría siendo nuestros orígenes. Nos falta verificar lo que son nuestros destinos, ¿no? Entonces tenemos 150, 150 es el único que está llegando. Esto está ok. Después nos fijamos que aquí tenemos que llegar con 100, tenemos 50 de aquí, 50 de aquí, la suma nos da 100, perfecto. En el nodo 3 tenemos 150, solamente está llegando 150, todo bien. Y en el último tenemos 200 y estamos viendo que está llegando 50 y 150. Entonces así verificamos que la distribución óptima está bien realizada y esto para un valor de Z de 1500, como habíamos dicho, unidades de transporte, ¿no? Que eso vendría a ser lo más importante. Está mal escrito, me van a disculpar. Son unidades de transporte. O también, como habíamos dicho al inicio, le pueden aquí colocar un valor monetario. Pero realmente aquí acabaría el ejercicio, ¿no? Como podemos ver, hemos agarrado todas las características iniciales de nuestro ejercicio y nos hemos basado en todos los criterios que conocemos, ¿no? Vemos de que el valor concuerda, que es el valor del costo mínimo de Z, y que se ha hecho una distribución óptima, ¿no? Entonces ustedes no pueden dejar en el examen en esta tabla. Ustedes tienen que llegar hasta este punto y sí o sí hacer la distribución óptima. No pueden dejarlo aquí. Hay muchos semestres en los que los estudiantes lo dejaban solamente aquí. Y pues es que esta es una tabla que sí nosotros podemos entender con el criterio que tenemos, pero alguien que tal vez no sabe no va a entender, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil entender? Esto de aquí, ¿no? Entonces aquí es donde tienen que llegar ustedes. Preferentemente, como les había dicho, la salida de cada nodo con un diferente color, ¿no? Para que así puedan saber de dónde está saliendo y hasta dónde está llegando. Entonces sería de momento la explicación para esta parte de aquí, ¿no? Ahora lo que vendríamos a hacer sería esto de aquí, que es el modelo de transporte con transbordo, que yo como les había dicho, creo que se parece mucho, por no decir que es, creo, igual al ejercicio que has resuelto el Inge en clases. Creo que lo único que está cambiando son los fletes. Pero nosotros vamos a armar de forma directa aquí, porque me imagino que la explicación que ya tienen es de que, bueno, a ver, vamos a pegar esto un momentito aquí. Me imagino que ustedes ya han visto esta parte, ¿no? Donde aquí nosotros vamos a tener la parte para decir que tenemos, ¿no? Vamos a tener una parte que va a ser x13, por ejemplo, que es justamente esta de aquí, ¿no? Y vamos a tener otra parte que va a ser x14. Entonces estos x13 más x14 tendrían que ser igual a 1000. ¿Por qué? Porque lo que está viniendo aquí más lo que está viniendo aquí tiene que ser en primera instancia esto, ¿no? Y si se fijan, lo primero para esta parte en la que vamos a tener 2, 3 más 2, 4 va a ser igual a 1200, semejante a como habíamos hecho aquí. A ver, aquí es donde yo les pregunto y quisiera que me respondan, ¿no? ¿Han hecho semejante, parecido o igual con el INGE? ¿Esa explicación? ¿Alguien me podría responder, por favor? Sí, Oxy. Ya, perfecto. Sí, entonces vamos a ver directamente la parte que va aplicada al Excel, ¿no? Entonces ustedes ya saben identificar el número de variables que van a tener en esta parte, el número de variables no básicas, que si se fijan, ¿no? Debería ser 2 más 5 menos 1, y esto nos da un valor de 6. O también podrían decir que, analizando un poquito el gráfico, pueden tener el valor de 4 más 3 menos 1. Esto igual nos va a dar el valor de 6. O que podrían tener
6 más 1 menos 1 y esto igual nos va a dar el valor de 6, ¿no? Entonces así es como nosotros podemos calcular el número de variables básicas. Eso también ya lo han visto con el INGE y el valor de las variables artificiales va a ser el total de variables que tenemos menos las variables básicas. Entonces en este caso la cantidad de variables básicas y variables no básicas es exactamente el mismo, ¿no? Entonces sabiendo eso, vamos a pasar a armar lo que vendría siendo la tabla para el solver del Excel, ¿no? Que es lo que más nos importa ahora. Hay algo que tenemos que saber que hay algunos nodos que a la vez de ser orígenes también van a contar como destinos. Y este caso en particular, este ejercicio en particular, también hay otros, por ejemplo, los vamos a ir resolviendo conforme vaya pasando el tiempo, pueden ser así. Y estos son ejercicios más o menos con trampita, que igual los vamos a resolver, o tal vez alguno hurgueteando algún pasado ya se ha fijado, en los que se tiene algo así, ¿no? Se tiene esto, se tiene esto, se tiene esto, y aquí es donde se genera un transbordo doble, ¿no? Donde tenemos de aquí a aquí y de aquí a aquí. Este sí es un problemita a considerar con un análisis tal vez más exhaustivo, ¿no? Porque aquí se está generando un doble transbordo. Entonces esto ya merece explicarse en otro ejercicio aparte. Pero de momento nosotros entendiendo esto en el solver ya va a estar suficiente, ¿no? Pero para que conozcan ustedes que también hay este otro tipo de ejercicios, ¿no? Esta variante. Pueden haber figuras que a veces tienen diferentes diseños, pero lo más importante es que sepan distinguir un caso de esto, ¿no? Porque realmente la línea intermedia es esta de aquí, ¿no? Donde se va a generar el transbordo, en realidad es en esta parte, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Tenemos que saber nosotros que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 orígenes, ¿no? Porque estos nodos son orígenes netos, son de donde está saliendo el valor, pero estos a la vez de recibir un valor también están destinando, entonces por eso son orígenes, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este de aquí solamente recibe, no está dando. Entonces vamos a colocar que tenemos 2, 3, 4, 5, 6 orígenes y cuántos destinos vamos a tener ahora en este caso. Tal y como habíamos hecho hace rato, tenemos que contar solamente los lugares a los que se está llegando con transporte, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a tener 6 filas por 2, 3, 4, 5 columnas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es marcar todas estas casillas y le vamos a dar un formato de altura, como hace rato, que va a ser de unos 40, ¿no? Para que se pueda ver así más o menos cuadradito y se vea agradable para la vista. Entonces, bueno, y me van a disculpar, aquí vamos a hacer mejor aquí. Necesito de aquí, lo vamos a recorrer un poco. Aquí vamos a quitar todos los bordes. Y vamos a 2, 3, 4, 5, esto era por 6, perfecto. Listo. Entonces yo sé de que este es mi origen 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5 y este es 6. Aquí arriba yo sé de que este primero va a ser 3, el siguiente va a ser 4, este va a ser 5, este va a ser 6 y este va a ser 7, ¿no? Entonces muy importante saber reconocer esto, porque luego vamos a tener que de 1 a 3 tiene este costo y se va a ir acomodando en la tabla, ¿no? Que es uno de las cosas más importantes que tenemos que saber reconocer. Bueno, entonces empezamos, ¿no? ¿Qué decimos? Que en 1, que es en esta parte hasta 3, hay 1000 unidades, ¿no? Luego vemos de que en 2 hay 1200. Ahora recorremos un poquito para ver que en la parte del nodo 5 tenemos 900 unidades. En la parte del nodo 6 tenemos 800 y en la parte del nodo 7 tenemos 500. Entonces nosotros, de forma ambigua, podríamos decir que haciendo una sumatoria tenemos 2200 y haciendo una sumatoria aquí también tenemos 2200. En primera instancia podríamos decir que el transporte está equilibrado. Aparentemente sí, pero ¿qué pasa con estas filas? ¿Y qué pasa con estos valores de aquí? ¿Se van a quedar sin algún valor? ¿Se van a quedar tal vez en primera instancia, no sin algún número que vaya a ser la salida? Pues no.
Es muy importante acordarnos de este valor de 2200 de aquí. Lo vamos a anotar por aquí. Si se fijan, hay nodos en los que se va a tener cierta discrepancia. Fíjense, ¿qué significaría el nodo 3,3? Lo vamos a explicar un poquito más aquí. Tenemos algo así que es el nodo 3, ¿verdad? Este de aquí. Ahora, si yo estoy diciendo que del nodo 3 voy a enviar al nodo 3, estaría haciendo algo por el estilo, ¿verdad? Estaría diciendo de que va a salir de este mismo nodo y va a llegar a este mismo nodo. Entonces, a eso se conoce como un buffer, ¿no? Un buffer, como le podríamos decir, que nos da a entender un poco traducido, ¿no? Aparte de lo técnico, como que un valor excesivo. Entonces siempre nos vamos a encontrar con estos buffers, con estos valores excesivos en estos nodos que intersecten. Cabe decir que voy a encontrar esos valores en un nodo 3,3, en un nodo 4,4, en un nodo 5,5 y en un nodo 6,6. Entonces, en estas casillas yo voy a tener esos valores excesivos y aquí es donde luego yo voy a aumentar este valor, no en primera instancia. Nos tenemos que acordar del valor inicial, que era 2200, que lo he anotado por aquí. Entonces, el valor de 2200 se tiene que agregar a cada uno de los orígenes donde está faltando transporte. Y ahora, ¿qué también es importante? Que ese valor de 2200 aumentemos aquí y aquí también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo que? Ahora, ¿por qué no sumar esos 2200 aquí? Porque este valor ya cuenta con un valor de 500 y no se le tiene que sumar porque no es un valor que nos va a dar un exceso, ¿no? Este valor de 2200 o el valor que vaya a ser, a veces esto se llama con la letra B, ¿no? El INGE lo suele llamar así, o a veces les dice de que B va a ser menor o igual a 2200. O sea, puede ser este valor de 2200 o puede ser menos, ¿no? Pero lo que se hace es adoptar a la igualdad. Entonces, partiendo de ese criterio, entendemos de que este valor se va a sumar a las casillas que nos den ese buffer, ¿no? Entonces, aquí yo tendría que, esto va a ser 900 más 2200. Entonces voy a tener el valor de 3100 y aquí en vez de tener un valor de 800 voy a tener un valor de 3000, ¿no? Entonces yo teniendo ya eso, puedo hacer una sumatoria para verificar cuánto me sale. Ahora tengo un valor inicial de 11000 y a esto le puedo pintar con un color verdecito, ¿no? Entonces luego puedo hacer la sumatoria para este lado y ahora sí podemos decir de que el transporte se encuentra equilibrado, ¿no? El transporte recién podemos decir, ¿no? Se encuentra equilibrado. Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es sumar solo estos dos valores, sumar los valores que teníamos a un inicio, como eran 900, 800 y 500, para encontrar el valor de B. Y ese valor de B es importante porque es el que vamos a ir sumando a cada una de las casillas donde nos falten valor, ¿no? O donde se vaya a generar el buffer, como habíamos mencionado. Ahora, ¿cuál vendría a ser el siguiente paso? El siguiente paso viene a ser a terminar de rellenar la tabla con los datos que tenemos en el ejercicio. Entonces vamos a decir que desde el nodo 1 hasta el nodo 3, ¿no? Desde 1 hasta 3 tenemos un costo o flete de 3 unidades. Luego desde 1 hasta 4 tenemos el valor de 5, ¿no? Ahora si me fijo no tengo más. Ahora, ¿qué tal vez es algo que les puede confundir? Por ejemplo, de 1 a 5 no tengo, ¿no? Pero aquí está el nodo. Ahora, decir que estamos desde 1 a 5 sería decir algo así, ¿no? Si tuviéramos esa casilla, sería como decir que tenemos esto, pero en lo que nos compete no tenemos algo así. Entonces aquí van a ir vacíos estos valores de momento. Sí, por favor, dime, Iván, ¿qué pasó? No, sí tenía una consultita, pero del anterior ejercicio. Así Ya, que después hago pregunta o se podría ahora. claro, Es que ahora, tenía mala conexión. dime, ¿cuál es tu duda? Sobre la condicionante AUSI 9, que solamente la fuente al destino, digamos, solamente puede ir, solo puede entregarse del destino, de la fuente 4 al destino 1
Ah, sí, eso era. Ah, ya está bien. ¿No se ha entendido bien la parte en la que se agrega al solver? O si es que tu conexión estaba un poco inestable, lo puedo explicar de nuevo. Está bien, no hay ningún problema. Vamos a retroceder un poquito, no nos hacemos ningún Sí, ah, sí, problema. eso, digamos, un poco más, digamos, no lo que me lo metiste a Solve, sino más antes, sí. Ah, o sea, como lo metiste a la tabla, ¿verdad? Ajá. Ahí, solamente que es exacto esa parte. Ah, ya, perfecto, ya. En el ejercicio nos están diciendo de que la demanda de este destino 1 se tiene que enviar excesivamente desde la fuente 4. Entonces tenemos esta condicionante. Si nos situamos un poquito en el ejercicio, nos están queriendo decir que tenemos que satisfacer esta demanda con esta oferta. ¿Y en dónde es que intersectan estos dos? Es justamente aquí. Por eso es de que aquí se ha pintado con el mismo color, ¿no? Tenemos aquí 150, tenemos 150, entonces esta es la casilla o el nodo donde va a ir ese valor. Ahora, muy importante, esta es solamente nuestra tabla de costos o fletes, como ya sabemos, y aquí realmente tenemos la tabla de las capacidades, ¿no? Entonces, si yo sé de que esta es la casilla, que por donde van a ir los 150 excesivamente, ahora, ¿cómo yo he obligado, cómo yo he tal vez introducido al solver para que esta casilla se mantenga con este valor de 150 y no cambie? Entonces, dentro de lo que viene siendo la primera iteración, y este le vamos a cambiar solo por ahora, le vamos a colocar primera iteración aquí, vamos a borrar esto de aquí para evitar confusiones, vamos a seleccionar esta casilla y nos vamos a ir a los datos para ingresar al solver, ¿no? Aquí yo voy a calcular el valor máximo de esta celda, que es el H14 que ya habíamos visto. Entonces, aquí yo voy a eliminar esta restricción que es la que me hacía valer el 150 en esa casilla. Vamos a agregar esa restricción. Podemos agregar de dos diferentes formas. Yo podría decir de que esta casilla de aquí, que es por la que yo sé que van a pasar los 150, puedo hacer que sea igual a este valor de aquí, porque este valor de aquí es 150, ¿no? Es el mismo que va a entrar aquí. O podría decir que sea igual a este valor de aquí, o podría decir que sea directamente igual a 150 y agrego y luego cancelo. Entonces, de esta forma yo estoy condicionando a que esta casilla mantenga ese valor de 150 y no cambie por nada. Entonces ahora yo voy a resolver con el máximo y me sale el valor de 2350, que era el que nos salía hace rato, ¿no? Y ahora si te fijas, la tabla ha cambiado y se tienen los valores, pero para un valor máximo, ¿no? Y el valor de 150 siempre va a estar aquí, no tiene por qué cambiar. Ahora yo, por ejemplo, voy a hacer el valor del costo mínimo, por ejemplo, ¿no? Como está también acostumbrado a llamarse, voy a ir al solver, le voy a dar ahora a calcular un valor mínimo y la restricción de 150 se tiene que mantener. Entonces yo le doy a resolver y el valor de 150 no tiene que cambiar. Como pueden ver aquí, el valor de 150 se sigue manteniendo constante. Y aquí el valor del costo mínimo, evidentemente, ahora es 1500, ya no es 2350 como hace rato. Pero es muy importante aplicar esta condición de aquí. Ahora te pregunto, ¿ha quedado claro o es que todavía tienes dudas o alguna parte se te entrecortó por la conexión o algo? ¿O quedó claro ahora? Sí, o sea, una consulta más, o sea, al satisfacer, ¿verdad? La columna y la fila Ujú, condicionante de 150, sí. digamos, eso sí o sí tienen que ser cero, ¿verdad? Ahora, no tienen que cambiar, digamos, si tengo esa condición. No tendrían por qué cambiar, porque aquí justamente tenemos el caso, por ejemplo, en el que, bueno, esta puede ser otra variante de este ejercicio. ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos el valor de 200? Entonces faltaría 50 más, entonces esos 50 pueden venir por aquí, ¿no? Y ahí recién se satisfacería todo, pero tienes que tener cuidado con las demás filas y columnas. Generalmente este ejercicio viene acompañado de que 150 se va a enviar, 150 se va a satisfacer. Entonces, si estamos satisfaciendo de una sola vez fila y columna, los demás van a ser cero. Eso sabemos, ¿no? Pero puede que te den el caso en el que esto sea 200 y te va a faltar 50 por aquí para llegar a que esto realmente ahora dé 200, ¿verdad? No sé si me dejo entender. Sí, o sea, sí, está claro.
Ya, está bien, ¿no? Entonces espero que todo ya esté claro, sí, pero cuando satisfaces una fila y una columna en una sola vez, por lo general los demás se van a hacer cero. Es algo que es característico, que es normal, ¿no? Porque en este caso estamos satisfaciendo tanto la fila como la columna. Entonces los demás, consecuentemente, van a ser cero. Hay varios ejercicios igual de este tipo, donde se satisface con 100 o con 120. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de resolver este ejercicio. Bueno, una vez que ya ha quedado claro esa explicación, vamos a continuar, ¿no? Estábamos diciendo que en realidad en nuestro ejercicio no tenemos algo que sea un nodo o una llegada, ¿no? Que sea desde 1 hasta 5. Entonces, volviendo a nuestra explicación, desde 1 hasta 5 no tenemos, pero tampoco vamos a dejar estas casillas vacías. De momento las vamos a dejar en blanco para que luego podamos explicar qué es lo que pasa con estas casillas, ¿no? Que aparentemente no existen. Ahora, ya que hemos hecho desde el nodo 1, vamos a pararnos en el nodo 2 y vamos a ver que tenemos hasta 3 un valor de 4. Luego de 2 a 4 tenemos un valor de 7. No tenemos más. Nos situamos en el nodo 3 y nos fijamos de que a 4 se envían 6 unidades. Luego nos fijamos de que a 5 se envían 4, a 6 se envían 6, ¿no? Entonces de momento tenemos eso. Luego nos situamos en el nodo 4 y nos fijamos de que se envía a 6, por ejemplo hasta 5 no hay, entonces aquí vendría sí el valor de 0. Luego tenemos hasta 6, un valor de 2. Aquí me estaba equivocando. Y finalmente tenemos para el nodo 7 un valor de 5, que está aquí. Luego nos situamos en el nodo 5 y nos fijamos de que hasta 6 se envían 2 unidades. Y al 7 no alcanza a enviar. Y luego nos paramos en el nodo 6, que va directamente hasta el nodo 7 con 6 unidades, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Ahora aquí algo en lo que sí me estoy equivocando es que estos van a quedar vacíos. No es que van a ir valores de 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde el nodo 5 hasta el nodo 7 pues no tenemos, ¿no? La llegada. Y desde el nodo 4 hasta el nodo 5 tampoco tenemos esa llegada. Entonces es algo que nosotros tenemos que mantener con esos valores. Entonces una vez tengamos ya el modelo del ejercicio hecho, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Estos valores de aquí se van a mantener como 0 de inicio, ¿no? Estos valores de aquí se van a mantener con un valor de 0 y estos de aquí, como no existen, lo que se tiene que hacer es que, aquí, estos valores de aquí, sabemos nosotros que estos son los costos o fletes. Entonces, estos valores que yo acabo de colocar son los verdaderos, son los más asequibles, ¿no? Si yo colocaría un valor de 1000 aquí y haría lo mismo en cada una de estas filas, en cada una de estos nodos, lo que estaría haciendo sería restringir a que cuando yo considere el costo mínimo, que estos valores no se vayan a tomar en cuenta. Solamente se van a tomar en cuenta estos, ¿no? En la primera iteración que va a ser el máximo, pues me va a salir un valor horrible, ¿no? Porque lo que se va a considerar van a ser estos. Y luego voy a tener tal vez un problema cuando vaya a querer considerar, ¿no? Para el máximo me va a salir 200.000, algo por el estilo, porque los que se van a considerar van a ser estos. Pero si realmente yo voy a considerar el costo mínimo, recién se van a considerar estos valores que son los que yo estoy cargando, que son los reales, ¿no? Entonces, cada nodo donde nosotros no teníamos llegada, vamos a colocar estos valores, ¿no? Porque justamente no existe una conexión entre nodo y nodo. Y eso vendría a ser lo más importante, ¿no? Saber entender ESITO. ¿Por qué estamos considerando un valor de costo o flete completamente excesivo? Porque justamente por aquí estamos evitando, ¿no?, que pase ese transporte. Entonces eso es lo que podemos hacer de inicio. Entonces podemos empezar a ver lo que va a ser una primera iteración, como estábamos diciendo a un inicio. Ya sabemos de que esta primera iteración vamos a llevar ahora este gráfico un poco más abajito porque en teoría no nos sirve, ¿verdad? Vamos a agarrar 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, como habíamos hecho hace rato. Entonces vamos a colocar que
esta fila sea la suma de todos estos valores de aquí. Y lo mismo vamos a ir haciendo para lo que viene siendo la columna, ¿no? Vamos a agarrar una suma de todo esto de aquí. Y también vamos a agarrar este valor. No, entonces aquí ya estaríamos haciendo, lo que nos faltaría sería colocar la fórmula, ¿no? Que es la de la suma producto de esta matriz por esta otra matriz, porque acuérdense de que en esta matriz de la derecha yo voy a encontrar las capacidades, no voy a encontrar el flujo, y esto de aquí son los costos que me están limitando a un inicio. Entonces, lo más normal que a un inicio me den un valor de 0. Entonces, considerando eso en primera instancia, lo que vamos a hacer es hacer la primera iteración. Como ya habíamos visto, solamente tenemos que irnos a la parte de datos, entrar al solver, seleccionar la casilla. Primero vamos a hacer un valor máximo, vamos a seleccionar como variables todos estos valores de aquí. Vamos a agregar las restricciones diciendo que toda la oferta en los costos o fletes tiene que ser igual a la oferta aplicado para las capacidades, ¿no? Agregamos y vamos a hacer lo mismo, pero para las demandas, ¿no? La demanda de los costos igual a la demanda de las capacidades. Listo, le damos a agregar y ahora vamos a cancelar. Entonces vamos a seleccionar el método de resolución de simplex, porque es en el que estamos trabajando y podemos encontrar una solución. Entonces fíjense de que el solver ha encontrado una solución que se cumplen todas las restricciones, pero ¿qué valor absurdo me está saliendo? Fíjense de que justamente están yendo los valores, ¿no? Donde yo tengo estas capacidades, donde yo tengo estos valores, pues que en uno que otro, como por ejemplo este, sí está yendo un transporte, pero están yendo valores donde yo no quisiera que vayan. Justamente, ¿por qué? Porque estoy seleccionando un máximo y aquí tengo valores de 1000. Entonces, la verdad es de que la primera iteración me va a salir cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a copiar aquí el valor, ¿no? Esto de aquí yo voy a copiar y aquí yo voy a pegar, pero solamente quiero ver el número, ¿no? Porque la fórmula no me está importando mucho. Entonces aquí vamos a pegar. Listo. Entonces eso es lo que me sale en mi primera iteración. Pero ¿qué va a pasar cuando yo quiera encontrar el costo mínimo, ¿no? Que ahora debería tomar y considerar lo que realmente importa. Entonces nos vamos a la parte de datos. Vamos al solver, seleccionamos un caso de minimización y ahora vamos a escoger esta celda de aquí, ¿no? Entonces vamos a ir a resolver. Y me he olvidado, algo que me he olvidado es colocar la misma fórmula, ¿no? Que es suma producto de esta matriz por punto y coma esta otra matriz, ¿no? Entonces haciendo yo enter, voy a encontrar de primera instancia el mismo valor porque no he cambiado por un valor mínimo. Ahora que ya está en mínimo, he seleccionado esta celda, le doy enter, he cambiado de un máximo a un mínimo y le doy a resolver. Entonces me dicen de que el solver ha encontrado una solución que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Ahora aquí hay algo que en algún momento, bueno, fíjense que ha bajado de un valor de 9.310.200.000 a un valor de 16.900, ¿no? Lo más importante es considerar que el siguiente criterio. Ahora fíjense de que nosotros estamos teniendo aquí valores dentro de los buffers, ¿no? Entonces eso también es algo que nosotros, bueno, yo por ejemplo me he olvidado colocar como restricción porque también lo que tenemos que evitar es que hayan valores en estos nodos, ¿no? Tal vez indiscutiblemente en uno que otro nodo vaya a encontrarse un valor aquí que va a ser excedente, pero ese va a ser el valor de un buffer. Ahora, ¿qué es el otro parámetro más importante? Fíjense que todo lo que teníamos nosotros aquí, que tenía estos valores de 1000, por ejemplo, estos valores que nosotros habíamos colocado como excesivos, ¿no? Justamente para que el solver no los tome en cuenta, pues realmente no los ha tomado en cuenta, ¿no? En cambio, para la maximización, sí los ha tomado en cuenta. Y también este valor de aquí, ¿verdad? Aquí todo lo que está pintadito en verde es reflejo de lo que está en el otro lado. Y no se han considerado esos valores para el caso de un
una minimización, porque estos ya son valores excesivamente muy grandes, ¿no? Ahora tal vez sí en lo que estamos fallando un poquito es qué está pasando con estos valores de aquí. Porque estos valores de aquí de los buffers, que justamente yo había dicho un inicio que no se tienen que considerar, pues se están considerando. Es porque aquí nosotros tenemos o una o dos, y es lo que yo también les quiero preguntar. Aquí debería ir un valor de 0. Fíjense que aquí, sin colocar nada, está asumiendo como nodos que pueden ser solución, ¿verdad? Porque aquí yo no he puesto nada. ¿Pero qué tendría que colocar aquí? ¿Valores de 1000? ¿O dejarlo en blanco tal y como yo le he dejado? Pero estoy viendo que si yo lo dejo en blanco, se están considerando. Pero yo sé de que no es correcto que vaya a pasar cierto transporte por aquí, ¿verdad? Porque son los buffers, son las intersecciones entre nodo y nodo, es decir, de que está yendo del mismo nodo y está volviendo al mismo nodo, entonces no puede ser eso posible. Entonces, en primera instancia teníamos que agarrar estos valores de 1000 y también colocarlos en esta parte. Entonces, ahora de 100 yo podría hacer un cálculo, ¿no? Fíjense cómo aumenta el valor, justamente porque igual se ha considerado esos valores. Entonces, vámonos a la parte de datos, nos vamos al solver y vamos a resolver nuevamente. Ahora me dice de que se ha encontrado una solución óptima y que todos los valores son correspondientes. Ahora aquí también se genera una serie de problemas, porque fíjense de que aquí tenemos dos valores de 1300 y de 900 respectivamente. Estos porque de alguna forma el transporte se está desviando por otro lado. Aquí vemos de que hemos mejorado porque no tenemos valores que sean significativos en esta parte de aquí. Aquí ya tenemos valores de 0 y es a lo que tenemos que intentar llegar. De otra forma hemos visto de que estos nodos no existen, pero estos son valores excedentes. Entonces, yo me acuerdo un poquito lo que tenía en este lado de aquí. Me fijo estos dos valores y me fijo, ¿no? Del nodo 6, mira, al nodo 4, y esto es también algo que pues no concuerda, ¿no? Porque nos está diciendo de que desde el nodo 6 hasta el nodo 4, es decir, que está yendo desde aquí hasta aquí atrás, no tenemos, hay un valor de 1300. Y también nos dice de que desde el nodo 6 hasta el nodo 5 hay un valor de 900. Entonces, desde el nodo 6 hasta el nodo 5 sería algo así. Entonces, este nodo en particular está teniendo mucho transporte y en vez de poder satisfacer enviando a otro nodo, pues en su desesperación lo está devolviendo solamente para satisfacer estas condiciones. Ahora, un análisis que nosotros podríamos hacer aquí muy importante, es decir, que se tiene que hacer un análisis en este nodo porque se está enviando transporte de más, ¿no? Entonces, lo que seguiría, y me van a disculpar, pero yo me tengo que retirar temprano de la clase, sería lo siguiente. Ahora tenemos que armar el mismo esqueleto, tal y como tenemos ahora mismo, ¿no? Si se fijan, tenemos aquí nuestra base que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente anotar los nodos y luego basarnos en esto, ¿no? Decir que de 1 a 3 en realidad van 1000 y nada más. Ya no hay ni siquiera de 1 a 4. De 1 a 4, entonces todo esto, pum, se perdería. Después tenemos aquí que va desde el nodo 2 hasta el nodo 3 y aquí van, pum, 1200, ¿verdad? Como hace rato. Y aquí ya no tenemos de 2 a 4. Y así es como se va armando la red normal y original. La óptima en realidad, la que tendríamos, ¿verdad? Ahora tal vez por el apuro, ahora mismo he cometido uno que otro error. Creo que estoy un poco consciente de eso, a pesar de que creo que es normal que estos dos valores se encuentren aquí. Este valor del buffer de aquí igual está haciéndome sentir un poco incómodo, pero es un valor excesivo, que solamente se encuentra aquí para satisfacer este transporte, ¿no? En realidad en esta columna. Ahora lo que vamos a hacer el día lunes es tal vez hacer de nuevo esto y ver tal vez alguno que otro error que he cometido. Nos fijamos aquí tal vez el valor del costo mínimo es en primera instancia menor que el de la primera iteración, entonces podríamos decir que es algo aceptable. Pero está todavía este ejercicio sujeto a revisión, ¿no? Esto por parte mía, porque ahorita estoy un poquito apurado, me van a disculpar, pero lo vamos a dejar en pendiente. Yo voy a guardar este archivo para que podamos revisarlo en otra ocasión, ¿no? Entonces,
En el escritorio yo le voy a colocar transporte. Transporte 1 le vamos a poner, ¿no? ¿Qué va a ser lo primero que vamos a hacer? El día lunes abrir de nuevo este archivo y nos vamos a fijar si es que hemos cometido algún error. Estamos dejando sujeto a revisión. Les invito también a ustedes que de momento con esto que se ha hallado puedan hacer la distribución óptima, ¿no? Que es como estábamos viendo hace rato. En pocas palabras, decir, ¿no? Cuál es el verdadero ahora y cuál es el que está mal, ¿no? Tal vez de aquí a aquí, de aquí a aquí, ahora de aquí a aquí, esto, y ya no todo el lío que teníamos hace rato, ¿no? Demostrar que todo este modelo que se tenía un inicio, pues no era óptimo y que el óptimo es la traducción de esta tabla en dicha distribución. Eso sería todo por la clase del día de hoy. La verdad, chicos, muchas gracias por todos los que han ingresado a la clase. ¿Tuvieran alguna pregunta, alguna duda?